Ok, bueno, aquí estamos representando prácticamente con la línea café lo que es el terreno, lo que sería la forma y la dimensión que tendría un terreno. En este caso, la dimensión es un terreno que tiene 20 metros de longitud o de fondo, como le llamamos, por 12 metros de frente. Aquí está, 12 metros de frente. ¿Ok? Entonces, el primer concepto que vamos a generar cuando vamos a calcular volúmenes de obra se va a llamar limpieza del terreno. Entendemos por limpieza del terreno que es un concepto que se hace como concepto preliminar, valga la redundancia. ¿Okay? Es lo primero que vamos a hacer al llegar a una obra. Obviamente, previo a esto, pues tiene que existir toda una autorización en cuanto a licencias de construcción, en cuanto a vialidades, en cuanto a todo esto que nos permite desarrollar la obra. Pero ya entrando de lleno a lo que es ejecución de obra, lo primero que vamos a hacer es la limpieza del terreno, que puede ser de diferentes maneras, o más bien de dos maneras que son las más comunes, una por medios manuales y la otra por medios mecánicos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de una limpieza del terreno por medios manuales, se refiere a que es un terreno que va a estar, pues lo más que puede estar es enyerbado, con un poco de monte, algo de basura, no significativo. Entonces, en ese caso, se opta por una limpieza del terreno por medios manuales. ¿Cuáles son las herramientas que se van a utilizar en una limpieza por medios manuales? Pues sencillamente una pala, un pico, un rastrillo, machete, boa, un azadón, carretilla, que son las herramientas de primera mano que tenemos en cualquier parte, incluso en casa. Ni qué decir en una obra, es lo primordial, es una herramienta básica que nos va a servir para que los trabajadores puedan desarrollar esta actividad de limpieza del terreno. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace un deshierve, se hace una limpieza de toda la basura, toda el área donde vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces se hace por medios manuales. La otra forma en que se hace una limpieza del terreno pudiera ser que en vez de estar pues con 3, 4 trabajadores haciendo una limpieza del terreno, contratemos una máquina, puede ser un Bobcat, puede ser una retroexcavadora. En estos casos ya se convierte en una limpieza del terreno por medios mecánicos, en donde ya la maquinaria se encarga de hacer la limpieza, obviamente ayudado de un operador, ¿no? Bueno, el punto aquí es que la limpieza se hace con ayuda de maquinaria, que no tiene que ser especializada, pero sí, al menos que sea una retroexcavadora y que sea tal vez un Bobcat. Sí, los Bobcats son esos camioncitos, esos tractores pequeñitos que utilizamos en obra, que tienen un bote, una pala mecánica pequeña. Es muy versátil, por lo tanto, es de las que se utilizan más en obra. ¿En qué casos vamos a emplear una limpieza del terreno por medios mecánicos? Bueno, en este caso la vamos a emplear cuando tengamos terrenos donde haya muchísima basura, donde haya escombros, donde haya no solo maleza, haya pues vegetación pues importante que no podamos mover tan fácil. Incluso en algunos lugares la capa vegetal llega a ser tan importante, o sea, toda esa basura que cae de los árboles, de las hierbas con el paso del tiempo, llega a ser hasta de 10, 15 centímetros. Estamos hablando de un terreno que estuvo ahí 20, 30 años y nunca se hizo nada. En esos casos, lo que se hace, insisto, es llevar una máquina que te va a hacer una limpieza rapidísima. En este caso, hablando de un terreno de 12 por 20, pues digamos que te lleve alrededor de una hora, hora y media hacer esa limpieza, 2 horas a lo mucho. ¿Cuál es la contraparte de esto? Que es más caro pagar maquinaria que pagarle mano de obra a la gente. Pero imagínense, si estamos hablando de un terreno bastante sucio, bastante pues lleno de maleza y de escombros, ¿cuánto tiempo te llevaría hacer la limpieza si la haces con solo mano de obra, con gente, con trabajadores, con una limpieza ahí manual, a hacerla con maquinaria? Va a haber una diferencia enorme. En una limpieza del terreno en este de 12 por 20, con estas características, a lo mejor te lleve 2 días realizarla con 4, 5 personas. En cambio, con maquinaria, pues, insisto, en alrededor de 2 horas, pues ya cubriste ese concepto y ya te olvidas de la limpieza. ¿Ok? Pero esto es de manera, digamos, explicada a lo que se refiere a la limpieza del terreno. No sé si me explico hasta el momento, muchachos. Sí. Sí, profe, sí, profe. Ok.
En este caso, entonces, vamos a proceder a calcular cuánto va a ser o cuánto vamos a pagar nosotros, y evidentemente cuánto también vamos a cobrar por esta limpieza del terreno. Para eso necesitamos conocer cuánto es la superficie que vamos a limpiar. Como en este caso el terreno es de 12 por 20, aunque la obra no se desarrolle en la totalidad del terreno, como vemos aquí, en este recuadro en color negro, estoy indicando lo que ocupa la construcción en sí. Vemos que hay mucha área que está de alguna manera pues libre, donde no vamos a ocupar en construcción. Pero ojo, realmente sí vamos a ocupar esa área porque necesitamos depositar materiales. Necesitamos depositar polvo, piedra, grava, que es el agregado. Necesitamos a lo mejor hacer una pequeña bodega, una zona de sanitarios. Entonces, al ser un terreno relativamente pequeño, aunque aparentemente hay mucha área que no se va a ocupar, realmente en la práctica sí se va a ocupar. Entonces, a la hora de considerar en la cuantificación una limpieza del terreno, insisto, como es un terreno pequeño, vamos a considerar el área total del terreno. En este caso, ¿cómo calcularíamos el área total de este terreno, muchachos? Si les digo que tiene 12 metros de frente por 20 metros de fondo. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la superficie, el área que ocupa ese terreno? ¿Vamos a multiplicarlo? ¿qué? Vamos a multiplicar ¿qué? 12 por 20. 12 por 20. En este sentido, nos va a dar una cantidad en una unidad que se llama metros cuadrados. ¿Ok? Lado por lado, o sea, 12 por 20, metro por metro, nos va a resultar una superficie de, ¿qué? 12 por 20, 2 por 1, 240 metros cuadrados. 240 metros cuadrados, ¿ok? Eso de manera mental lo podemos hacer. Ahora ya sabemos cuánto nos va a dar. Sin embargo, esto que estamos calculando de manera mental, lo tenemos que llevar a un papel para evidenciar de dónde sale ese cálculo. Para esto se utiliza un formato, que es el que voy a tener aquí en pantalla. Me dicen si ya logran observar. Sí, maestro. Nada más una pregunta, me queda una duda. ¿Están viendo el formato total de mi pantalla o solamente donde dice números generadores, localización, hasta piezas? No, todo, Solo hasta el eso. eje a piezas. Ah, bien. Bueno, lo que pasa es que realmente debe ser más grande el rectángulo. A ver, vamos a tratar de ampliarlo. Ahí está, ahora se ve un poco más, ¿no? ¿Se ve un poco más ahora? Sí. Sí. Muy bien. Este formato se llama un formato de números generadores. La intención de esto es que en este documento vayamos plasmando, vayamos haciendo anotaciones de las dimensiones bajo las cuales vamos a hacer cálculos. Los cálculos, pues no son complejos, realmente es suma, resta, multiplicación, división, que son los más que vamos a estar calculando. ¿Ok? No vamos a entrar aquí a pues ecuaciones complejas, ni álgebra, ni cálculo diferencial, ni nada de eso. El cálculo de números generadores, cálculo de volúmenes de obra, se refiere a suma, resta, multiplicación y división. Es lo más que vamos a encontrar aquí. Lo que tenemos que hacer es comprender, entender de dónde vamos a sacar esa información. En este caso, aquí en esta tabla dice números generadores. Aquí arriba realmente debe de haber un encabezado donde debe aparecer el nombre de la obra, digamos, la dirección de la obra, la fecha de ejecución, datos de quién está haciendo los generadores, datos de la empresa, su nombre comercial, su cédula fiscal, bueno, todos esos datos que son de identificación de la obra. ¿Ok? Pero en este caso, como es una manera explicativa, no lo vamos a poner. Vamos a poner nada más números generadores. Vamos a tener una serie de columnas, como aparece aquí en la imagen, que va a decir clave, concepto, unidad, localización, y la localización va a estar dividido entre eje y tramo. Después va a seguir largo, ancho, altura, piezas, resultado, que aquí vamos a tener resultado de las operaciones, y una columna final que dice aquí observaciones.
En esta columna va a ser muy importante porque aquí vamos a anotar referencias con respecto al plano que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, para empezar, una obra se tiene que dividir en toda una serie de trabajos a ejecutar. Cada trabajo que realizamos en la obra debe estar organizado y, digamos, incluido en un subgrupo. Normalmente una obra se divide en algo que se llama partidas. Cada partida incluye un grupo de trabajos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, la primera partida de la que estamos hablando en una obra se llama preliminares. Es la partida de preliminares. Esto se refiere a que son trabajos que son previos a la construcción, pero no mucho antes, sino ya iniciando la construcción, pero que son preliminares a trabajos que se van a ejecutar. Por ejemplo, si yo quiero empezar mi obra, el primer trabajo preliminar, valga la expresión, sería la limpieza del terreno. Entonces, la limpieza del terreno debe de constar de una clave establecida, una clave que nosotros le vamos a asignar, pero que sea fácilmente de identificar, que yo desde que vea la clave del concepto pueda decir, ah, ese se refiere a preliminares, ah, ese concepto se refiere a cimentación, ese concepto se refiere a estructura. Entonces, una manera muy práctica de poder identificar los conceptos de obra es ponerle las primeras letras de la partida. Por ejemplo, si vamos a hablar de preliminares y les digo que utilicemos las primeras 3 letras de la partida, ¿cómo le pondríamos? Si les digo que las primeras 3 letras del título de la partida es lo que le vamos a poner, ¿cómo le pondríamos? Si estamos hablando de preliminares. Pre, ¿no? P-R, entonces le vamos a poner pre. Inmediatamente después le puedo poner un guión y le voy a poner un número que puede ser de 3 decimales, 001, por ejemplo. Para mí, pre 001 significa que es el primer concepto preliminar de muchos, porque conceptos preliminares no solamente es limpieza, también se refiere a otros trabajos como excavación, como por ejemplo, igual puede ser una limpieza por medios mecánicos, puede ser un firme de concreto a lo mejor. O sea, son trabajos que se hacen previos a ejecutar otro de mayor importancia. ¿Okay? Entonces, en este caso le vamos a poner pre-001, que es la primera partida. Si estuviéramos hablando de la partida que sigue, después de preliminares, tenemos la partida de cimentación. ¿Okay? Cimentación también tiene todo un grupo de conceptos de obra que están relacionados entre sí y que van englobados ahí. En este caso de cimentación, ¿cómo le pondríamos a la clave? ¿Qué letras le pondríamos? S-I-M. C-I-M de sim, ¿no? Sim, o sea, cimentación. Cimentación, pues va a tener cimentación de mampostería, va a tener dado de concreto, va a tener cadena de desplante y algún otro concepto que esté relacionado a la cimentación, o sea, CIM 001, CIM 002, CIM 003, ¿ok? Pero todos son parte de cimentación. ¿Me explico? Sí, Sí, profe. Sí, bueno, ok. Entonces ya tenemos la partida de preliminares que se refiere a la limpieza del terreno. En este caso tenemos que hacer una descripción que si bien no la hacemos a detalle en los números generadores, cuando estamos trabajando en obra pública y los que se vayan para ese lado se van a dar cuenta más adelante, cuando ya estén ejerciendo pues una profesión o bien hagan ustedes de manera como técnicos, trabajen en esto, se van a dar cuenta que las instituciones públicas en las cuantificaciones de volúmenes te piden el concepto completo, pero porque ya está definido, ya está establecido, ya viene en un catálogo que está autorizado y que es el que se le va a pagar a la constructora. En este caso, como es un ejercicio nada más donde queremos aprender cómo se calcula, vamos a poner un concepto muy corto. Entonces, regresando al tema, el concepto realmente va a ser limpieza, voy a escribirlo aquí, limpieza del terreno por medios manuales. ¿Ok? Entonces vamos a poner el primer concepto como limpieza del terreno por medios manuales. Así identificamos el preliminar 001. Ahora, ¿en qué unidades
vamos a calcular esa superficie. Ya lo dijeron por allá, pero ¿qué unidades aparecerían? Metro, metro cuadrado, metro cúbico. ¿Cómo le pondríamos? Piezas. ¿En qué unidades va a resultar? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Exactamente, eso le pongo metros cuadrados. Después aquí viene la parte interesante, dice localización. ¿En dónde va a estar localizado eso que estoy generando en volumen? Bueno, me tengo que regresar a mi plano, a mi planta arquitectónica. Aquí ya tenemos prácticamente lo que es la planta, digamos, como de conjunto, en donde vemos plasmado la forma del terreno y en negro vemos lo que ocupa el edificio. En sí, como aquí vamos a considerar la totalidad del terreno para limpieza del terreno, para la redundancia, lo que vamos a utilizar son las dos dimensiones. El frente total por la longitud total de fondo. Entonces, aquí para poder identificar de dónde tomamos la información, se puede decir que esta longitud está ubicada entre el eje 1 y entre el eje 4. Está la distancia de 12 metros. Cuando yo vaya a trabajar aquí en mi número generador, donde dice eje, le voy a poner del 1-4. O sea que va a estar del eje 1 al eje 4. ¿Ok? Del eje 1 al eje 4 está. Del eje 1 al eje 4 tiene una longitud de 12 metros. Entonces ubico en donde dice eje, aquí en la tabla le ponemos eje 1 al 4. En donde dice tramo vamos a ubicar la otra longitud. Es decir, ahora va a ser entre el tramo A y el eje D, perdón, entre el eje A y el eje D tenemos una longitud de 20 metros. O sea que nos vamos a nuestra tabla y le vamos a poner entre el eje A-D. ¿Ok? Ahora ya tenemos identificado de dónde sale esa información. Y aquí donde dice largo y ancho, debería ser al revés, pero en esta ocasión, como es un cálculo de superficies, no nos importa mucho si dice largo o ancho. Son dos distancias que vamos a ubicar allá. Entonces, donde dice eje 1 a 4, ¿qué longitud tiene, muchachos? Donde dice eje 1 a 4, ¿qué longitud? 12, entonces le ponemos 12 metros aquí. Y donde dice ancho, corresponde a el eje A y D. ¿Qué distancia tenemos ahí? 20. 20 metros, entonces le ponemos 20 metros. De esta manera ya identificamos en la planta arquitectónica o en la planta de conjunto de dónde estamos sacando esa información. ¿Me explico? Altura. ¿Le vamos a poner alguna altura en esta columna, muchachos? Necesitamos un dato de altura aquí. No, porque no estamos hablando de un volumen en metros cúbicos, de una cantidad, una superficie que se mide en metros cuadrados, ¿ok? Entonces, en piezas tampoco le vamos a poner nada porque evidentemente es una pieza. Nos vamos a ir directo al resultado y el resultado aquí por fórmula le ponemos sencillamente que multiplique largo por ancho, o sea 12 por 20 y nos resulta 240 metros cuadrados. Esto lo podemos hacer de manera manual, ya sea con una calculadora, pero si trabajamos en Excel, que es lo más recomendable, pues nos va directo, aplicamos solamente la fórmula de multiplicación y nos da el resultado de 240 metros cuadrados. Nos vamos a la planta arquitectónica, porque aquí donde dice observaciones, en la última columna, necesitamos ponerle una referencia adicional. Además de que ya sabemos de manera técnica leer esto, que lo que estoy calculando está entre el eje 1 y 4 por el eje A y D, que es 12 por 20. Tenemos que poner una identificación ahí más gráfica. Entonces, nos vamos a ir a nuestra planta de conjunto o arquitectónica y vamos a seleccionar toda el área que va a ser la limpieza. En este caso, yo ya pinté todo esto con un asurado o unas líneas diagonales, lo cual significa que toda esta área es la que estoy considerando para limpieza del terreno. Si lo quiero hacer más explícito, le voy a poner aquí, le voy a poner el número limpieza 1, L1, le voy a poner por ejemplo, L-1. Ok, para mí L-1 significa que es la superficie que estoy considerando
para limpieza del terreno. Un poco más. Ahí está. L1 para mí es la superficie. Y lo que hago es pintar nuevamente, seleccionar toda el área. De esta manera, todo lo que está con este color, con estas líneas diagonales, es el área que estoy considerando para limpieza del terreno. Y lo estoy identificando además con estas letras, L1. Ahora, en mi tabla, en mi número generador, aquí en observaciones, le voy a poner L1. De esta manera, aunque yo no lea los datos técnicos de dónde sale la cantidad, con el simple hecho de poder ver en la columna observaciones que dice L1, me voy a mi tabla, perdón, a mi plano, a mi planta arquitectónica o de conjunto, y como aquí dice L1, entonces puedo saber que toda la superficie del terreno es la que se está tomando en cuenta para cuantificar este volumen.